¿Ya? ¿Ya? Sí, cuando quieras. Luego editamos. En primer lugar y ante todo, nuevamente un saludo a todos y a todas ustedes, alumnos y seguidores de este módulo de nuestro máster. El título y el objeto del presente módulo se refiere a la gestión de las políticas públicas, lo cual está íntimamente relacionado con la problemática de la gestión pública, las técnicas de gestión pública, la financiación de la gestión pública y por tanto de las políticas públicas y la colaboración del tercer sector, de los ciudadanos, en la gestión de las políticas públicas. La implementación, ejecución o gestión de las políticas públicas es una fase de las varias esenciales o principales de las políticas públicas. Como saben ustedes bien, por otros módulos estaríamos en presencia recordándoles en síntesis las fases de las políticas públicas más relevantes, como la preparación, la decisión, planificación y diseño, asignación de recursos, ejecución o gestión y posteriormente la evaluación de las políticas públicas. Dentro de la doctrina anglosajona y en el ámbito de la doctrina española existen dos posiciones relevantes, importantes y diferenciadas respecto a la orientación de qué es el contenido de la implementación de las políticas públicas. Algunos autores señalan que la implementación de las políticas públicas en sentido amplio implica tanto la asignación de recursos como la mera implementación o gestión de las políticas públicas. Dentro de la doctrina española, el que les está hablando y su maestro o uno de sus maestros, para ser más exactos, el profesor Baena del Alcázar, estimamos que hay que diferenciar de forma clara y nítida lo que es la asignación de recursos como una fase diferente y diferenciada y previa de las políticas públicas de la fase posterior de implementación de las mismas. Mientras que la asignación de los recursos, cuántos, cuáles, con qué cantidad, con qué prioridad, es una decisión de los políticos y basada en criterios políticos y por tanto en programas de gobierno, en programas electorales, etcétera, al margen de la técnica y de la tecnocracia, la fase posterior de ejecución o puesta en marcha es una parte diferente y diferenciada que corresponde a los servidores públicos, a los empleados públicos, a los funcionarios públicos, llevar a cabo la ejecución, la implementación o la ejecución de las políticas públicas. Por tanto, son dos fases plenamente diferenciadas, una de significado y alcance político y otro de alcance técnico. No van a decidir los funcionarios, como entenderán ustedes, simplemente qué recursos se van a asignar a cada política, sino esto es un tema propio de la legitimación, la representación democrática y las decisiones democráticas de la clase política, igual que los políticos, cuando estén tomadas las decisiones, no entrarán a ver cómo se implementa, cómo se pone en práctica o cómo se ejecutan las políticas públicas por parte de los técnicos, que son los expertos, son los responsables. Hay, por tanto, una diferenciación entre clase política, élite política y expertise, expertos, cómo se lleva a cabo las políticas públicas. Por otro lado, dentro del ámbito de la ejecución, elaboración y puesta en práctica de las políticas públicas, podríamos también señalar como otro aspecto importante el formalismo, el simbolismo, el realismo y la ritualización de la ejecución de las políticas públicas, aspectos estos de gran interés. En la ejecución de las políticas públicas se hace o se lleva a cabo en un proceso muy formal, menos formal, hay mucho simbolismo, hay mucho ritualismo, hay realismo y praxis, o son planteamientos teóricos, abstractos, genéricos, aislados de la realidad que hay que poner en práctica, pero se expresan para llevar a cabo con objetivos muy simbólicos, muy genéricos y poco concretos.
Este aspecto, por tanto, tendrá que tenerse en cuenta. Por otro lado, también en el proceso de ejecución de las políticas públicas entra en juego nada más y nada menos que toda la teoría clásica de la burocracia y la tecnocracia pública. ¿Cuál es el papel de las élites administrativas, de la burocracia pública, de la tecnocracia para mejorar la gestión pública y las políticas públicas? ¿Hasta qué punto los burócratas, los altos funcionarios, los tecnócratas llegan a asesoran, influyen, presionan o sustituyen a los políticos en las decisiones públicas? Y esto es un tema clave y fundamental. Siempre, desde principios del siglo XX pasado, el papel de la burocracia y de la tecnocracia fue un viejo tema y antecedentemente la obra clásica, la obra monumental de Max Weber, Economía y Sociedad, ya nos habló de la diferenciación entre política y administración. El libro de Max Weber, El político y el científico, es muy ilustrativo a este respecto para separar nítidamente cuál es el rol, el papel del político, de la clase política, diríamos hoy, de las ciencias políticas y del científico que debe actuar con rigorismo académico, con rigorismo técnico. Cómo en el siglo XXI juega el papel de la burocracia y la tecnocracia es otro tema de interés. En ese sentido, hoy, en el contexto de la globalización, la crisis económica mundial y el papel cada vez más relevante e importante de los organismos internacionales que de alguna forma atacan y subyace en todo esto un ataque a la soberanía plena y a las competencias plenas, exclusivas y excluyentes de los estados, y cuál es el papel de los estados soberanos en estos momentos. Se habla del papel de los expertos mundiales, como desde los organismos internacionales los expertos dominan y deciden en lugar de los estados nacionales y, por tanto, de la clase política nacional y los parlamentos. Tema abierto de discusión en estos momentos y que la globalización y la crisis económica después de septiembre de 2008, fruto de la crisis de Lehman Brothers, ha puesto de relieve. ¿Por qué unos países avanzan y otros no avanzan? ¿Cuál es el papel de las élites burocráticas y de las tecnocráticas en un país? ¿Juegan un papel coadyuvante de colaboración con la clase política o no? Pero unido a este tema, obviamente, aparece la gestión pública y las técnicas de gestión pública. La titularidad de la gestión pública es una cosa y otra cosa son las técnicas, instrumentos o métodos de ejecución de la gestión pública. Otro problema es la financiación pública o no de los servicios y proyectos públicos y las políticas públicas, y otro problema abierto es hasta qué punto la colaboración privada no pública puede ser posible para llevar a cabo las políticas públicas. En este sentido, el papel del tercer sector y de la sociedad civil en el ámbito de las políticas culturales, sociales, socioculturales, sociolaborales, etc., es cada vez más relevante y además ocupa ese tercer sector un papel cada vez más relevante en torno al Producto Interior Bruto, a la colaboración con el sector público. Los datos en estos momentos de la economía española es que el tercer sector, la economía social o el tercer sector, es ya un 13,05 del Producto Interior Bruto de la economía española. 1.200.000 personas trabajan en el tercer sector y junto con este tercer sector profesional y con dedicación y retribución, conforme al conjunto de diversas instituciones del tercer sector, como son las fundaciones, las cooperativas, los movimientos sociales, etc., aparece también la figura, la importancia cuantitativa y cualitativa del voluntariado. Como les decía a ustedes, una cosa es la titularidad pública y las organizaciones son de titularidad pública, por tanto no pueden ser confundidas. Obviamente con la empresa privada, las organizaciones públicas son de titularidad pública, ejercen potestades públicas, poderes públicos, manejan presupuesto público y afectan con sus competencias y sus actuaciones a los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos. Insisto, de los ciudadanos, no de los clientes.
El cliente lo es en una relación mercantil con la empresa, pero el ciudadano tiene derechos públicos subjetivos respecto a la administración pública y sería la contraposición en el modelo del Estado de Derecho y del derecho administrativo, potestades públicas versus derechos públicos subjetivos equivalentes o simultáneos. Cuando la balanza se desequilibra en un lado o por otro, pues el Estado de Derecho se resiente o la propia democracia. Como les decía, por tanto, una cosa es la titularidad de la gestión de las políticas públicas y otra cosa son las técnicas de gestión pública y de las políticas públicas. Las principales, pero no únicas, técnicas de gestión pública serían las siguientes en una enumeración, pero no en una prelación o jerarquía de las mismas. Planificación estratégica, calidad, benchmarking público, marketing público, evaluación de los servicios públicos y de los proyectos y de las políticas públicas. Cómo se lleva a cabo todo este proceso implica la aplicación de estas técnicas y la formación de profesionales en la gestión pública. La gestión pública implica además los conceptos de dirección pública profesional superior directiva y de gerencia pública. El gerente público, el administrador público, no es ni debe confundirse con el Estado de Derecho y la figura del jurista administrador propia del siglo XIX, en el que para gestionar lo público y por tanto el servicio público y el fomento y la policía administrativa como manifestaciones del Estado de Derecho decimonónico era necesario saber derecho. En el estado de bienestar, en el estado intervencionista, en el estado regulador, en el estado actual, lo que hacen falta son gerentes públicos y directivos públicos profesionales. Servicio civil de carrera superior y directivo frente a los aficionados, frente a los amateurs, frente al clientelismo político fruto del nepotismo de la clase política. Si la administración pública está al servicio del interés general y de la clase política legítima y representativa, la clase política y representativa debe de cambiar y la administración y sus profesionales permanecer. Esa es la filosofía de la profesionalidad, de la neutralidad y la competencia de los funcionarios públicos. Los cambios estructurales violentos, forzados en las organizaciones públicas conducen a la inestabilidad, a la ineficacia y por tanto a la crisis del funcionamiento de las mismas. Son estos aspectos dignos de considerar respecto a las políticas públicas en su gestión y, como les he dicho, el tema abierto de la colaboración del sector privado, de la sociedad civil o del llamado tercer sector de la economía del bien común son temas absolutamente importantes. Por otro lado, si esto es la teoría general, las distintas políticas públicas especiales o específicas requerirán un análisis más detallado, más completo, más minucioso de las distintas fases de las mismas y de las peculiaridades de la gestión. No olviden ustedes que las políticas públicas llevan a cabo y ponen en marcha servicios y proyectos públicos a través de empleados públicos que prestan estos servicios a la ciudadanía y que la ciudadanía tiene una serie de derechos respecto a estos bienes, servicios y proyectos públicos. Muchísimas gracias y espero que estas breves palabras hayan sido de interés como introducción al tema, sin perjuicio de las consultas, bibliografía y documentación que les haremos llegar.